Ah, No decía sé grabar. si está Ahora grabando. empezó a grabar. Ah, ahora sí, ahora sí. Ah, Estaba en pausa. perfecto, gracias. Perdón, perdón. No, está bien. Gracias por el aviso. Pues pensé que estaba grabando y no estaba grabando. Pues entonces, simplemente para que quede para la grabación, para el récord, estamos haciendo un repaso de los contenidos de la materia, las modelos, las fechas de que son el 11 de septiembre, que soy, 25 de septiembre. Después será el 2 de octubre, si no me equivoco, no, el 9 de octubre, perdón, y el 23 de octubre, si no me equivoco. ¿Es correcto? Después, para la conexión, es la que figura en el campus. Creo que no tuvieron problemas para conectarse, entendería que no. Pero bueno, yo les decía que la materia está dividida en 10 unidades temáticas y eh, los contenidos que tiene el programa, que tal como lo hemos referido en el campus, tienen que ver, si se quiere, a cuestiones generales vinculadas o relacionadas con la globalización, el impacto de lo que es el denominado derecho administrativo global, la gobernanza global, si se quiere, algunos cambios de paradigma en materia de eh, la nacionalidad, la supranacionalidad, materia de soberanía. Vamos a ver algunos fallos que seguramente los que trabajan en el fuero contencioso administrativo los conocen muy bien, entre ellos cartelones, vamos a ver Claren Corporation, vamos a ver un fallo bastante reciente en materia de arbitraje que es del año pasado, que es Oro Azul. Entonces, la idea es que ustedes se lleven algunos contenidos generales complementarios, como dijeron ustedes, a la formación de grado. Todo posgrado lo que intenta hacer es complementar y especializar la formación que ustedes recibieron en grado. Y los objetivos generales que están definidos en el campus son, por un lado, es comprender y abordar lo que es, dentro de una visión, si se quiere, crítica y comprensiva, los distintos problemas que hacen al derecho administrativo y ciertos marcos regulatorios y sistemas regulatorios internacionales. En clave, se quiere, a lo que tiene que ver con la materia o la promoción o la protección de inversiones extranjeras. Como ustedes bien saben, quizás Argentina fue una de las experiencias en materia de arbitraje internacional de inversiones, la más fuerte y la que más jurisprudencia generó en el ámbito del sistema CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo para Diferencias en Materia de Inversiones, sobre todo luego de lo que fue la crisis 2001-2002, donde se generaron poco más de 50 arbitrajes contra la República Argentina, la mayoría invocando cláusulas, si se quiere, de protección de inversiones insertas en los denominados tratados bilaterales de inversión, TBI, y a partir de ahí se disparó, si se quiere, en forma más o menos masiva, estos 50 procesos que nunca había sucedido en el sistema CIADI ante distintos tribunales arbitrales, todos ellos ad hoc, aplicando e interpretando ciertas cuestiones que tienen que ver con el procedimiento o el periodo previo para iniciar un arbitraje, las cuestiones de fondo que se discuten en un arbitraje y finalmente el alcance de las decisiones de un tribunal arbitral en el CIADI, junto con toda la discusión que muchas veces se da en materia de si existe o no jurisprudencia internacional en materia de derecho a las inversiones y eh, en el medio cuestiones que hacen al derecho público y al derecho administrativo. Lo vamos a ver más en profundidad durante el cursado, intentaremos hacer eso, pero nos pareció interesante poner esto o poner este objetivo general como primer punto. Segundo punto es también intentar, si se puede, hacer una discusión o encarar una discusión que sea en clave histórica y contemporánea de los distintos sistemas de protección de inversión, vinculados también al comercio internacional y a los procesos de integración regional, si se quiere. Ver los objetivos que persiguen estos sistemas y ver, sobre todo, si se quiere, los efectos jurídicos que tiene la globalización en los distintos procesos judiciales, arbitrales, nacionales, internacionales, como también en los marcos, si quiere, regulatorios nacionales e internacionales. Y ahí es donde aparece justamente el derecho administrativo y, de alguna forma, los Usando la principios. cámara, las Sí, cámaras que presenten cada uno de ustedes. Tuve que bajar a que bueno, el presentable, que estaba así, estaba con la almohada así yo. no sé quién tiene abierto el audio, pero bueno, le estaba diciendo los objetivos generales y después van a ver que en el programa figuran los objetivos específicos que de alguna manera son un desarrollo de los generales. Como les decía, la metodología va a ser estos 4 encuentros sincrónicos y después
tienen complementariamente en forma sincrónica videos y actividades en el campus. ¿Cuáles son las fechas relevantes? Ustedes saben que para evaluar esta cursada, la modalidad, o por lo menos si se metieron en el campus, van a ver que a mí lo que me interesa es que ustedes presenten un trabajo como conclusión de la cursada. Ese trabajo es más o menos libre, no es un trabajo en el cual yo les doy una consigna para que ustedes desarrollen, sino fíjense que en lo que es la evaluación, si se ponen ahí, lo que le pedimos es un trabajo que, por un lado, tome los contenidos, la bibliografía que trabajamos en las clases sincrónicas o eventualmente que forman parte del campus y traten de pensar, reflexionar sobre los distintos contenidos o cuestiones que están tratadas en el campus y en las clases sincrónicas. Entonces, con relación a cualquiera de los temas que podemos ver acá, por ejemplo, les interesó el tema de arbitraje de inversión, no sé, la cláusula de nación más favorecida, bueno, a partir de los contenidos que vimos acá, ver o hacer un desarrollo sobre cómo jugaría la cláusula de nación más favorecida en la igualdad o desigualdad respecto a distintos estados y tratados bilaterales de inversión, por ejemplo, hablando en voz alta. Después, queremos, o a ustedes les parece que les resulta interesante los principios que uno puede tomar del derecho internacional aplicables al procedimiento administrativo, también lo podrían utilizar. Sobre la visión análisis del derecho administrativo global, sus fuentes y cómo impacta, si se quiere, la fuente nacional o aquellas, la legislación nacional o incluso la doctrina de la jurisprudencia nacional con relación a la conformación de las fuentes o no dentro del plano del derecho administrativo global, también lo pueden hacer. Quieren o tienen idea de analizar los cambios, si quieren, implementados en el RIGI a partir de cierta identificación o no que podemos ver entre fuentes o fundamentos, si quiere, contractuales o legales y reglamentarios de cierta tutela a inversiones frente, si se quiere, incluso a los procedimientos, a los esquemas de solución de controversias establecidos en el CIADI o eventualmente en contratos que puedan llegar a firmar de promoción los distintos inversores que participen y sus inversiones son aceptadas dentro del esquema RIGI, también lo pueden hacer. Entonces, esto es variopinto, ¿no? O sea, no hay de alguna manera un tema cerrado que ustedes pueden utilizar, sino que son libres de escribir. Quieren hacer, por ejemplo, una nota fallo de una decisión, se quiere, internacional o incluso de la Corte o algún tribunal federal vinculado a lo que puede ser la ejecución de sentencias o de laudos arbitrales bajo el derecho argentino, a la luz, si se quiere, de las normas de ejecución de sentencias contra el Estado en el orden federal. O sea, el análisis o lo que ustedes pueden desarrollar es libre, no está cerrado. Sí, tienen que cumplir por lo menos ciertas pautas formales, que son las que están enunciadas en el campus, que es, por un lado, el trabajo no puede tener más de 10 páginas, y como mínimo 4. Después tienen las cuestiones formales del tamaño de hoja y demás. Y después, en cuanto al tipo de trabajo, puede ser un paper, puede ser una nota fallo, puede ser un desarrollo panorámico de un tema, siempre de alguna manera tomando y jugando con la distinta bibliografía que hemos trabajado en el curso. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las fechas de presentación? Hay dos que son alternativas, y esto es elección de ustedes. La primera sería el 22 de noviembre. Lo van a mandar por mail, me lo van a mandar a mí con copia al mail del posgrado. Y la segunda es el 22 de diciembre. Entonces, las dos fechas son 22 de noviembre o 22 de diciembre. Si alguno o alguna lo presenta el 22 de noviembre y supongamos, no va a suceder, que esté desaprobado, que yo les pida una mejora o lo que fuere, eso lo pueden de alguna manera recuperar, esa evaluación, el 22 de diciembre. Los que opten directamente por presentar el trabajo el 22 de diciembre no tienen esa instancia de recuperación. Solamente lo tienen aquellos que usen la primera instancia de evaluación, tienen la posibilidad de mejorarlo para la segunda instancia de evaluación. Mi experiencia con el dictado de esta materia es que en general
Si hay alguna cuestión a complementar, no se los voy a poner como un recuperatorio, sí les voy a pedir quizás que lo mejoren en la devolución de la corrección que yo haga del trabajo que ustedes presenten. Y si vemos que hay algún trabajo que es interesante y resulta publicable, y siempre y cuando a ustedes les interese tener una publicación sobre esa materia o sobre el tema que hayan escrito, les ofrezco eventualmente publicarlo o por lo menos hacer fuerza para publicarlo, sea en la ley, en el diario o eventualmente en el suplemento de administrativo de la ley, que sale como ebook 2 veces por año, que no es la revista Derecho Administrativo, sino que es el viejo suplemento de Gordillo, que ahora sale ya desde hace 3 años como ebook, con, les decía, 2 presentaciones por año. Más o menos les quedó en claro esto, se anotaron bien las fechas, porque suele suceder, y es una problemática común de la mayoría de los posgrados, es que los estudiantes, las y los estudiantes, no terminan de presentar las evaluaciones o las instancias de evaluación. La verdad que es una picardía, porque me parece que la materia es interesante como para escribir, la propuesta me parece en cuanto a la evaluación es libre, es abierta, siempre y cuando usen los contenidos de la cursada y sean obviamente temas atinentes a la cursada. Incluso si alguno hace otra práctica, puede ser derecho laboral, derecho, no sé, algún tema tributario, si lo lleva dentro del plano de los contenidos de la materia, también estaría bien. Yo para que no pierdan el hilo quizás de algunas cosas que ustedes hacen desde la práctica personal de cada uno, cada uno. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿No? Bueno, entonces, antes de arrancar, esto ya lo vieron en otras materias, pero me gustaría arrancar por lo básico. ¿Qué es el derecho administrativo? ¿Alguien que quiera decirme qué es el derecho administrativo? Es el derecho exorbitante que regula la actividad del Estado, de la administración, ¿Qué significa que es exorbitante? porque sale, digamos, del derecho civil, del antiguo derecho civil. O sea, hasta ahí lo tengo entendido de esa forma. Es decir, lo que regulaba el derecho civil, esta materia requiere de, digamos, de principios especiales que escapan a lo que sería el derecho civil privatista, que como lo conocimos en la facultad. ¿Y el derecho penal no sería un derecho exorbitante también del derecho privado? No, porque ahí estaría, digamos, el interés público. ¿Y en el Digamos, derecho administrativo no está el interés público? sí, también, o sea, digamos que son derechos, está bien, pero el objetivo es distinto, digamos. No, no, Yo ya lo sé, que pero a ver, entiendo, a o grosso sea, modo, yo te no, digo, no, para está bien, jugar un es que estoy poquito, tratando de pensar la respuesta. Por eso. ¿cómo? Este, que estoy tratando de armar el pensamiento para dar la respuesta, ¿no? O sea, está bien, el derecho, lo que pasa es que el derecho penal es un derecho punitivo. Si bien el derecho administrativo tiene un, digamos, tiene también una parte punitiva, digamos, el derecho penal está orientado también al común de la, digamos, de la sociedad donde se rescatan determinados bienes jurídicos que digamos, que la sociedad que quiere proteger. O Pero sea, igual estoy yo no hablé de pensando, contenidos. sí, O sea, cuando vos definiste ah, derecho administrativo, vos no hablaste de, o sí, sea, yo no hablé de contenidos. Vos bien, lo hiciste por una caracterización. No a ver, estoy jugando sí, con lo que vos estás diciendo para está jugar con perfecto, me esta idea de gusta, exorbitancia. Entonces, sí. eh, ¿qué es lo exorbitante del derecho privado? ¿Podemos definir hoy, año 2025, al derecho administrativo como un derecho exorbitante del derecho privado? Esa es la pregunta que hago. Porque esa discusión quizás era válida hace 70, 80 años atrás, cuando justamente los contenidos del derecho administrativo no estaban muy delineados o demasiado, se quiere, establecidos o analizados más, le diría, más de 100 años atrás. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de derecho administrativo, claramente, como cualquier rama del derecho, tiene sus principios, sus reglas y tiene su ámbito de aplicación y contenidos. Cada rama del derecho Perdón, tiene su hago una estructura. pregunta. ¿Usted quiere decir que, digamos, que Yo no, hoy el todavía no dije derecho penal... nada. No dije nada. No, No no, llegué no, a no, nada no, no, todavía. no, no, está bien, pero yo estoy deduciendo de lo que dice usted. Es como que el derecho administrativo ya tiene una especificidad
digamos que digamos que se ha apartado de esa exorbitancia que se decía hace un tiempo. No, no dije eso. Yo no necesariamente dije Está eso. Yo bien, estoy diciendo que perfecto. pensar, para que uno analice, y no te quiero convencer de mi posición, sino para pensar si vale todavía la pena, porque hay muchos autores que todavía siguen esta idea de la exorbitancia del derecho administrativo respecto al derecho privado. ¿Por qué? Porque cada rama del derecho tiene su especificidad, como decías vos, cada rama del derecho tiene sus principios, cada rama del derecho tiene sus contenidos específicos. Cada rama del derecho tiene su ámbito de actuación. Y en algunos casos también juega, obviamente, el interés público y el interés privado. En esa interacción, esa tensión entre lo público y lo privado, justamente aparece dos grandes estructuras, si quieren, el derecho público y privado. Pero a modo de reflexión, a mí me gustaría pensar y analizar qué es el derecho administrativo hoy. Porque la materia esta se llama derecho administrativo y derecho Globalización. administrativo y Globalización. globalización. Bárbaro. Entonces, cuando uno estudia el derecho administrativo, nos enseñan que el derecho administrativo es eminentemente local. ¿Me equivoco? No. Bueno, sin embargo, en la mayoría de las universidades nacionales, en las universidades privadas, cuando uno analiza en grado el contenido, los programas de estudio de la materia, hacen eje en qué cosa. Vamos a analizar el procedimiento administrativo, lo analizamos a partir de qué texto legal, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Vamos a analizar los vicios del acto administrativo, incluso los requisitos o elementos esenciales del acto administrativo. ¿Dónde arrancamos? Arrancamos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Dígame si me equivoco. ¿Es así o no es así? Sí, Es así. correcto. Y después, luego, si tenemos tiempo, vemos, si estamos en Chaco, veremos la ley de Chaco, si estamos en la provincia de Buenos Aires, veremos el decreto ley 7647 del 70, si estamos en Cava, igualmente en Cava se va a dar el decreto 1597, así lo vamos repartiendo, si quieren repartiendo en todo el país, en según donde esté ubicada la universidad. Pero en general van a ver que el contenido que vemos, al menos en derecho administrativo o elementos de derecho administrativo en grado, tiene que ver con una ficción de decir que el docente, nosotros como docentes, yo como docente digo, es eminentemente local, pero después cuando enseño la materia, la veo desde otro lugar. Y lo local está en un segundo plano. Entonces, ¿qué es el derecho administrativo? Es eminentemente local, formalmente, pero también materialmente, porque en la práctica el ciudadano o la ciudadana cuando tiene problemas, tiene una cuestión social, un problema respecto, si quiere, a su vida en su relación con el Estado, ¿a qué lugar va a golpear la puerta en primer lugar? ¿A dónde golpea la puerta en primer lugar el vecino o la vecina? Bueno, pero, y en principio, No, pero ¿a dónde golpea? Después me das la explicación. ¿A dónde golpea la puerta? A la En el municipio. y es que municipio. si es un órgano del Estado Nacional, al Estado Nacional. Si es Bueno, un pero estamos órgano hablando del Estado el local, problema, o sea, al Estado tengo local. la vereda rota, se me cortó la luz, no me No, pusieron el la luz, municipio no me siempre. recogen la basura. Claro, pero yo Tengo, digo, Al en municipio. cualquier territorio también de la República Argentina puede suceder que alguno tenga algún inconveniente con un órgano nacional. Entonces, por ahí, también, desde ese lugar, explicar lo nacional, que también es trasladable después a lo local, porque digamos, la dinámica puede ser explicada a nivel nacional y después en cada provincia es más o menos lo mismo y se sí. estudiará cada provincia, porque si no, por ahí tampoco es que se pueden dar las 23 regulaciones de las provincias a nivel local, digo. No, no se Igual un puede, hay ciudadano materias común de, por muchas veces no ejemplo, sabe en ni la UPAS dónde, ni tenés quién. Derecho Administrativo Provincial y Municipal. La UNLP, o sea, la Universidad Nacional de La Plata, también tiene Derecho Administrativo Provincial y Municipal, pero voy a jugar con lo que vos decías, Lucía. Vos decías, bueno, depende, porque en general, si hay un organismo nacional, y yo le pregunto a ustedes, y no me contesten, porque no es para, simplemente para que pensemos, ¿no será que el federalismo nuestro, nuestro país, no es tan federal nuestro país? Porque si yo tengo un problema con el agua, tengo que ir a Nación. Se me corta la luz, tengo que ir a Nación. O tengo un problema vinculado a determinada exploración o explotación de determinado recurso natural y tengo que ir a Nación. ¿Y dónde está el federalismo?
pongámonos simplemente a pensar eso, porque esa problemática es puntualmente nuestra, no va a ser de otros sistemas jurídicos. Entonces, y eso también pone en crisis y responde la pregunta que yo he dicho, ¿por qué muchas veces, o lamentablemente, los programas de estudio en las carreras de derecho o de abogacía vinculados a derecho administrativo, siempre se analiza el fenómeno jurídico, el fenómeno del derecho administrativo, siempre desde el plano federal o nacional? ¿Se entiende? Está respondiendo y está jugando con lo que vos decías, Lucía. Porque es tanta la regulación nacional que es transversal a todas las provincias, que en materia incluso de derecho administrativo, que de alguna manera nos deja pensando hasta dónde sigue siendo no eminentemente local o lo eminentemente local quedó como algo residual. Se los dejo para pensar, simplemente eso. Para aquellos que hagan docencia, cuando den derecho administrativo, pensémoslo desde un lugar no tan formal, sino la materialidad del concepto. Entonces, todavía no dije que es derecho administrativo. El único que se acercó acá a decir algo sobre derecho administrativo fue Carlos. Y se acercó bastante, pues siguió una orientación en materia de la definición de lo que es derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? Yo lo asocio más a lo constitucional, al derecho constitucional, Ay, porque, me va gustando más, pero me estás porque spoileando justamente la conclusión de lo que quiero llegar yo. Pero sí, vámonos acercándonos a la Constitución. Porque bueno, es como materializar cómo se va a organizar los poderes y la organización del Estado, cómo va a ser la relación o la organización del Estado y se materializa a través del derecho administrativo. Y a su vez, cómo es la relación del Estado con los particulares, ahí también Muy bien. trabaja el derecho administrativo. Entonces, Perdón, siguiendo perdón, lo que perdón. vos Pero decís, esa, Lucía. Sí, a ver, perdón, perdón. que digo, está Sí, bien, Lucy, Patricia. lo que estás diciendo, eso yo lo escucho últimamente, pero eh, cuando usted dice, Doc, de si no es eminentemente local, yo acá en Catamarca tengo que aplicar el Código de Procedimiento de Catamarca. No puedo irme a la Sí. Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Y con lo que vos Y decís, cuando estudian, Lucy, pero no, cuando estudian administrativo, en la sí, no, Universidad bueno, Nacional de pero Catamarca. en el día a día yo no aplico la Ley No, en la Nacional de Procedimiento universidad, cuando se Administrativo. enseña, ¿Cómo? cuando enseñan administrativo, No, el acá en la programa de la facultad, materia administrativo, ¿cómo son los sí. contenidos? ¿De qué autores dan administrativo? ¿De autores locales o usan Gordillo, Casañe, Marienhoff, No, sí, Comadira? usamos Gordillo, Casañe, Marienhoff, Comadira, Balbín. No, Y cuando vemos hablan mucho. ellos del vicio del acto administrativo o los vicios del acto, Balbín, ¿habla de las leyes provinciales o hace especial referencia a la ley nacional? No, hablan de la ley nacional. Bueno, ese es el punto. No estoy diciendo que no aplican derecho local, sino que desde el punto de vista de la enseñanza del derecho administrativo. Porque No, ustedes bueno, pero están nosotros en formando un derecho administrativo en el administrativo. grado, ¿Cómo? nosotros Sí. hacíamos una comparación, íbamos viendo la ley nacional de procedimiento administrativo y íbamos viendo el código de procedimiento nuestro. Por ejemplo, el reglamento en la ley nacional, para ustedes el reglamento es un acto administrativo, para nosotros no lo es, acá en Catamarca, por ejemplo. O sea, hay muchas, pero nosotros íbamos viendo, así como, digamos, viendo los contenidos distintos de que lo que tenía la ley o lo que nosotros tenemos parecido a la ley. Y con lo que dice Lucy, bueno, ahora hay muchos autores administrativistas que hablan de la concretización del derecho, que el derecho administrativo concretiza el derecho Me constitucional. terminaste de spoilear la clase, Patricia. Perdón, no fue mi intención. Patricia, encontraste el Bueno, mejor vamos a aliado. empezar vamos a empezar de Sí. atrás para adelante, entonces. Esto es lo que Es quería que el decir al curso final, es así, pero profesor. ¿cómo? Somos adelantados. El curso es así, somos adelantados. Sí, son adelantados. Es que no sé, seré yo medio atrasado. No me dejan seguir con la didáctica. No, Nada. Doctor, doctor, es el primer aliado de Patricia, porque Patricia viene insistiendo desde hace tiempo con esa posición. Así que, Patricia, festejá eso porque hoy lo lograste. Igual no es nueva la posición. Que No, no, está algunos bien, bueno, autores pero argentinos, entre ellos sobre todo Patricio Sammartino
haya recogido el guante años atrás y haya recuperado un concepto que viene del que fue presidente del Tribunal Constitucional alemán, un alemán que se llamaba Bernhard Fritz, que dijo que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado, nos resume hoy o nos da puntapié a repensar incluso la definición de derecho administrativo. Que está bien lo que dijo Lucía. Lucía dijo, bueno, el derecho administrativo no dijo rama del derecho público, lo vamos a agregar nosotros. Es la rama del derecho público y ahí me ahorro toda exorbitancia. Ahí Carlos te contesto, digo, bueno, ¿qué es el derecho administrativo? ¿Es un Ahora, derecho exorbitante? No, está dentro del derecho público. Es una rama del derecho público. Por eso jugué con esto del derecho penal, porque también podríamos decir lo mismo del derecho laboral. No son ramas, no son exorbitantes de nada, sino que dentro, o sea, tenemos dos grandes grupos, así que derecho público y derecho privado, y dentro de lo que es el derecho público, que hace justamente a la regulación del Estado, las cuestiones de interés general, al interés público, de nosotros como ciudadanos, la vinculación de la ciudadanía del Estado con nosotros, y también aquellos bienes que son realmente valiosos desde el punto de vista social, que están de alguna manera tutelados dentro del derecho público, y ahí vamos a meter constitucional, administrativo, laboral, penal, algunos dicen tributario, no sé, los que hagan tributario no nos vamos a meter en eso, pero bueno, les decía, tributario también, pero entonces les decía que el derecho administrativo, por un lado, es una rama dentro del derecho público, que regula las relaciones entre el Estado y los particulares y dentro del Estado. Y Gordillo agrega, y el tema, o sea, que se caracteriza, de alguna manera, por la demandabilidad o la revisión de los particulares de toda la actividad administrativa. ¿Quién daba amparo? ¿Vos, Lucía, dabas amparo? Sí, acción de Bueno, amparo. el amparo es una herramienta, es un medio, no es un fin en sí mismo el amparo. Pero el amparo dentro de lo que sea el amparo contra el Estado lo vamos a ver dentro de esta categoría de este deber de garantía. Entonces, sea concretización del derecho constitucional, punto 1, sea entendida como esta rama de derecho público, claramente hay un contenido relevante entre el derecho administrativo hacia el interés público. Y acá me quedo de alguna manera un freno, porque generalmente hablamos de lo que es el derecho administrativo, quizás para abogados y para el economista pobre que se metió en este berenjenal de abogados y abogadas, a veces nos cuesta entender o pensar, muchas veces, o sea, si siguiéramos acá hablando, cada uno de nosotros probablemente va a tener una definición distinta de derecho administrativo. No vamos a tener una definición única. Vamos a poder seguir uno u otro autor. Porque todavía existen autores que le dieron una vuelta de rosca a la exorbitancia y la llevan hacia otro plano, hacia otro plano. No el plano de la exorbitancia hace 100 y pico de años atrás, sino un plano de la exorbitancia pensada en clave si quieren un sistema de garantías. Pero a pesar de una vuelta de rosca demasiado necesaria para mantener una definición que, por lo menos a mi gusto, fue superada. Ya el hecho de decir que el derecho administrativo es el derecho convencional, el derecho, perdón, constitucional concretizado, le da un enfoque mucho más romántico al derecho administrativo. Porque me está diciendo que es la faz práctica de aquellos que está normado en la Constitución. Y fíjense que todos nosotros, incluso alguna de ustedes, creo que fue el economista que lo dijo, que tuvo que proyectar normas durante la pandemia, resoluciones, decretos. En general, cuando nosotros tenemos que analizar la competencia desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿a dónde vamos? A la Constitución, a las distintas constituciones, como primera fuente de la competencia del órgano, a nivel nacional y provincial. Y después, ¿a dónde vamos? Vamos a las leyes y a los reglamentos. Siempre hacemos ese ejercicio. A todos nosotros, cualquiera sea el rol que nos corresponde, desde la magistratura judicial, el Ministerio Público, la administración activa o el sector privado, todo el tiempo lo que analizamos es, lo primero que nos tenemos que plantear es, ¿se puede o no se puede hacer esto? ¿Está el órgano habilitado para hacer lo que se quiere hacer? ¿Por qué? ¿Dónde surge la fuente? Entonces, ¿por qué les digo esto importante? Porque no es tanto lo que el derecho administrativo es, sino lo que el derecho administrativo hace, o lo que incluimos dentro del derecho administrativo. Hay épocas de expansión del derecho administrativo y épocas en las cuales el derecho administrativo se retrae. Hay épocas de retroacción, o si quieren, de retroacción del derecho administrativo,
cuando, por ejemplo, el Estado asume menos funciones que las asumiría dentro de un modelo o tipo de Estado. No vamos a entrar en ese plano, pero sí tenemos que ver que justamente el contenido del derecho administrativo va a variar según el modelo de Estado y según las prácticas que lleva adelante ese Estado o determinados gobiernos, ¿entienden? Porque a mayor carácter proestatal, obviamente el derecho administrativo va a tener una expansión mayor si esas funciones después se ajustan o se dejan libradas al mercado o al sector privado, ¿se entienden? Sin abandonar, y esto hay que tenerlo en cuenta, la regulación. Y no voy a hablar de poder de policía, para no pelearlos más, porque ya con derecho administrativo no nos ponemos de acuerdo, con la idea o el concepto de poder de policía, menos todavía. Nos vamos a terminar todos peleados en esta primera clase, y yo quiero que sigan viniendo estas clases sincrónicas, y quiero que se sigan metiendo en el campus y se diviertan, si nos podemos divertir con el derecho administrativo, ¿no? Pero se diviertan con los contenidos de la materia. Entonces, les decía, está bueno, me parece, repensar la definición de derecho administrativo. La dejamos ahí, si quieren, en un sector, pero no la abandonemos. Ahora vamos a volver sobre la concretización del derecho administrativo o del derecho constitucional como definición del derecho administrativo. Vayamos a un paso más para atrás. Yo no quiero definir lo Profesor, que es lo derecho. Sí, interrumpo un segundo. Hay un sí, compañero sí. que está pidiendo ser admitido. Bueno, buenas tardes a los que ingresaron recién. Perdón, pero no los había visto. Estaba compenetrado en la clase. Entonces, sigamos. Yo les decía, quería ir un paso más atrás a lo que es el derecho administrativo. Y algo que seguramente si empezamos a discutir o lo tiro como debate, nos vamos a poner menos de acuerdo sobre qué es el derecho. Entonces, para no ponernos a discutir sobre qué es el derecho, porque si no nos ponemos de acuerdo sobre qué es derecho administrativo, imagínense sobre lo que es el derecho. Porque ahí sobre lo que el concepto de derecho, probablemente cada uno y cada una va a tener una concepción, incluso según por dónde haya estudiado, según lo que denomina Alejandro Nieto una precomprensión hermenéutica, esa mochila cultural que cargamos todos y que tiene que ver con de dónde venimos, qué es lo que hacemos, hacia dónde vamos. Entonces la idea de derecho va a variar entre nosotros. No nos vamos a poner de acuerdo. Podemos definir si quieren lo que es la ingeniería civil, pero es muy difícil definir qué es el derecho, más allá de lo que sería la definición desde el punto de vista de la disciplina o la que está enunciada incluso por el Ministerio de Educación cuando en su momento se tuvo que hacer las distintas acreditaciones de la carrera de abogacía en la República Argentina hace años atrás, a partir del 2018. Pero más allá de los saberes que involucran, me parece desde el punto de vista incluso de explicarle a un ciudadano, a una persona común, qué es el derecho, y nos va a costar un poco. Entonces, yo trato siempre, por lo menos, de hacer un ejercicio previo, es no definamos lo que es el derecho, sino por lo que es, sino por lo que hace. Sabemos que es un instrumento, bárbaro. ¿Para qué sirve como instrumento el derecho? Había un francés que se llamaba Maurice Duverger, que justamente en un libro que es Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, allá por la década del 70, decía que al derecho se lo vincula con el poder, siempre. Hay una relación entre el derecho y el poder. ¿Qué poder? ¿Cualquier poder? No, básicamente el poder político. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene el derecho frente al poder político? Son tres, o decía, son tres, Duverger, que podemos acá coincidir o no. La primera función que tiene el derecho frente al poder político es de organización. El derecho organiza el poder. ¿Cómo lo organiza? Generalmente a través de las constituciones, que son las normas fundamentales de cada Estado. Y esa organización del poder atiende a la división de funciones de tareas en sistemas que podemos variar desde el punto de vista jurídico o político, que pueden ser bajo sistemas de gobiernos federales, gobiernos unitarios, gobiernos más centralizados o descentralizados, repúblicas, monarquías constitucionales, lo que ustedes quieran. Lo importante acá es ver que el derecho funciona organizando al poder político. ¿Dónde vemos esas normas de organización? En la Constitución. ¿Exclusivamente en la Constitución? No, vamos a ver que no.
pero básicamente están ahí. ¿Cuál es la segunda función que ve Duverger respecto al poder político? Y esta quizás es la más interesante en clave o en la idea de democracia, que es la de legitimidad. Le da legitimidad. El derecho legitima el poder político. ¿Y qué es la legitimidad? No vamos a entrar acá en la discusión o en la posición legalidad-legitimidad de Carl Schmitt, pero la legitimidad básicamente, ¿qué es? ¿Alguno o alguna que me acompañe? ¿Qué es lo legítimo? ¿Cuándo algo es legítimo y cuándo es ilegítimo? Cuando es legal. No. Puede ser algo que sea legal, pero que no sea legítimo. Y puede ser que algo que sea ilegal se lo trate de dar un amparo de legitimidad. No necesariamente. Legalidad y legitimidad no son sinónimos. Algo es legal cuando es, ¿qué cosa? Es ajustado al sistema jurídico, es ajustado a la ley, al derecho, a los principios generales del derecho, pero es algo que está pensado en clave, si se quiere, a lo estrictamente jurídico. ¿Lo legítimo qué es? Va más allá de lo jurídico, ¿eh? Me parece que Y no es cuando es se da por como el supuesto. Adrián, valor uno de de uno. validez. Es lo que le da validez, es como una validación de A lo mí que me es gusta legal más. A mí me gusta o algo más. así. Es Me gusta más como validez. un ¿Qué concepto más es? distinto, menos legal, digamos. ¿Cómo? ¿Qué más? Está bien, me gusta más. Me gusta más, me cierra más validez que hacerlo coincidir con legalidad. Que para la sociedad, capaz que cualquier ciudadano de a pie le Tomándolo. preguntamos qué es legítimo, decir, bueno, es lo legal. No está mal. Pero desde el punto de vista técnico, no son sinónimos. Y ahora después de decir por qué. Paulo, quería decir algo. Que tomando lo que dice Sonia, también tendríamos que verlo desde el punto de vista social y político. Bueno, y entonces, Son cuando se dan los requisitos para que pueda ser ejercido. Es decir, hay legitimidad, ¿cuál es el requisito? Que es aceptado. O muy sea, bien. es un punto básico que si no es aceptado, no va a poder. O sea, vayamos, por ejemplo, a la Constitución del 19, por ejemplo, que no sé cuánto duró, pero fue menos que un suspiro. O sea, hubo poder, sí, pero ¿quién lo cumplió? ¿Quién lo aceptó? Creo que la razonabilidad de algo también le da como legitimidad, como que algo sea razonable para todos, eh, legitima, por más que no haya una norma, si todos están de acuerdo y lo que se está haciendo está fundado y tiene una razón, eh, está legitimado. Sí, a ver, eso, Lucía, para lo que sería el campo del procedimiento administrativo y la teoría del acto administrativo. Aplica, porque no es lo mismo legalidad que legitimidad, porque en la legitimidad no solamente hay ajuste o un acto ajustado al ordenamiento jurídico, a los requisitos del acto, sino también a lo que sería la proporcionalidad, la razonabilidad del acto. O sea, es superador en términos incluso de, lo desarrolla muy bien Comadira. Pero yendo al plano del poder político, la legitimidad, y se lo hago siempre, es cuando, y ahora lo voy a explicar, lo real, lo que es el poder político constituido, coincide con el ideal, con el ideal de esa sociedad respecto a de cómo tiene que ser constituido ese poder. Esto, ¿cómo es? Básicamente lo siguiente, nuestro ideal de nuestros poderes constituidos o cómo se tienen que constituir nuestros poderes están en la Constitución. Y en general, la base de esa legitimidad para órganos electivos, ¿dónde están? En el voto, en el sufragio popular. Ahora bien, para otros órganos que no son electivos, o por lo menos en forma directa, como pueden ser determinados cargos judiciales de la Corte Suprema o a través de la integración del Consejo de la Magistratura o ciertos cargos que necesitan acuerdo del Senado en actos complejos con intervención del Poder Ejecutivo, vamos a ver que también hay una legitimidad. Entonces, ¿qué es lo legítimo? ¿Cuándo hay legitimidad? Cuando lo ideal, o lo real, mejor dicho, coincide con lo ideal. ¿Por qué los gobiernos mal denominados usurpadores en la Argentina, a partir de la década del 30 en adelante, fueron gobiernos ilegítimos? Los invito en algún momento, si quieren, a leer la acordada del año 30, pero lo cierto, fueron ilegítimos. ¿Por qué? Porque por más que a través de un instrumento que fue la acordada del año 30, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
se le haya otorgado cierta legitimidad que la Corte fundó en el monopolio de la fuerza que tenía una autoridad usurpadora, esa autoridad fue ejercida o se ejercía de hecho violando las bases de la Constitución para acceder a esa función. Entonces, ese gobierno no era usurpador, o no era solamente usurpador, era también ilegítimo, ¿se entiende? La acordada del año 30 trata de darle una vuelta de rosca, jugando un poco con lo que decías vos, Julieta, con la legalidad y la legitimidad, diciendo, bueno, como tiene el monopolio de la fuerza, y este gobierno que asumió por la fuerza, dijo que va a cumplir o juró que va a cumplir con la Constitución, y ahí agregamos nosotros de paréntesis, que violó al momento de derrocar a un gobierno sí que era legítimo, y además, dice la Corte en esa acordada, va a respetar a las magistraturas del Poder Judicial, y acá ponemos otro paréntesis, entre los cuales nos encontramos nosotros 5, diría la Corte, o digo yo. Entonces, ese gobierno usurpador, que la Corte va a llamar de facto, erróneamente, tergiversando una doctrina que si a alguno le interesa la historia, es la doctrina de Constantino en materia de gobiernos usurpadores. Entonces, ese gobierno, de facto, va a decir la Corte, es un gobierno que va a garantizar el imperio de la Constitución y de la ley. Entonces, aceptamos a este nuevo poder constituido por vía de una vía de hecho que no fue la que está normada en la Constitución. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Por qué les digo esto? Porque la legitimidad, nosotros vamos a ver que hay una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio, pero la legitimidad de origen y de ejercicio también lo da el derecho. Y obviamente esas normas que nosotros tenemos de legitimidad son fruto de un consenso, una ficción, porque ninguno de nosotros participó en la discusión de la Constitución. Pero bueno, hay una ficción en la cual el soberano es el pueblo y estableció estas reglas básicas en su Constitución. Sí, Carlos. Y si hubiéramos depuesto a Adolfo Hitler, No te o escuché. sea, claro, ¿me escucha ahí? Sí. Sí, ahora está bien. Y si hubiéramos depuesto a Adolfo Hitler, ¿En qué sentido? no, en el sentido que se lo depone, o sea, a ver, Bueno, en el año 30 se depuso a Irigoyen, bueno, pero vamos a suponer que haya sido Adolf Hitler con toda la historia que conocemos. Estoy haciendo digamos, sí, a ver, sería primero, sería un ejercicio que es contrafáctico, sobre todo en el caso argentino, pero yo te voy a, Correcto. sin contestarte, te voy a decir que hubo un autor argentino, Vidar Campos, que en un texto que se publicó, creo que en la década del 60, se llama Diagrama Institucional de las Fuerzas Armadas, avaló el golpe del 55. Y si bien no hablaba de Perón como Hitler, dijo, bueno, hay un dictador. Entonces la revolución triunfante del 55 derrocó a un dictador. Y eso, dijo, decía Vidal Campos, es una representación o una manifestación del ius resistendi, que es el derecho de resistencia a la opresión. No voy a divagar sobre eso, sino simplemente para hacerte paralelismo, si te interesa investigar, me parece interesante el texto de Vidal Campos, porque quizás va en línea a lo que vos planteás respecto o no de Adolf Hitler. Si hubiera sucedido en Argentina o no. En el caso de Adolf Hitler, eventualmente podría ser caracterizado como un derecho de resistencia a la opresión, dependiendo de quién sea el que se levanta en armas. Porque acá hay otro concepto que nos vamos, pero el problema fui yo, porque lo tiré yo. Si es que el golpe del 30, los distintos golpes posteriores, fueron revoluciones o fueron solamente golpes de Estado. Porque fíjense que en el golpe del 30 va a ser un golpe de Estado, el 43, otro golpe de Estado, pero después ya hablamos de revoluciones. E incluso todo este esquema de acordadas, nosotros como abogados y abogadas, tenemos que también tener en cuenta que a partir de lo que es finalmente lo que fue el proceso de reorganización nacional, pero antes del proceso de reorganización nacional, está la Revolución Argentina. Tanto la Revolución Argentina, la década del 60, como
la revolución en materia del proceso de reorganización nacional, vamos a ver que generan dos instrumentos que son los estatutos de la Revolución Argentina y el estatuto del proceso de la reorganización nacional, que están por encima de la Constitución. Y esto no es menor. ¿Por qué hicieron estos gobiernos usurpadores ese instrumento? Para darle legitimidad a todo un proceso legiferante, un procedimiento legiferante en el cual se caracterizó en Argentina por los denominados decretos leyes, por poner un nombre. Entonces, lo dejamos ahí, pero si intentaré sacarlo a profundizar, está el trabajo este de Didier Campos, está publicado, me parece que en la ley o en el derecho. Si no lo encontraste, lo busco, te lo mando, pero es interesante para discutir la cuestión sobre la legitimidad y sobre el derecho de resistencia a la opresión, que básicamente se planteó que te lo estoy también causando con relación a un eventual Hitler que hubiera gobernado en la Argentina. Entonces, decíamos, primera función del derecho, organización. Segundo, Doctor, legitimidad. perdón, usted Sí, hacía recién mención a los decretos leyes sí. y la ley de procedimiento administrativo nacional y provincial son decretos leyes. Son decretos leyes, sí. Bueno, No solamente ah, eso, la ley de expropiaciones es un decreto ley, la ley de sociedades comerciales es un decreto ley. Tiene ahora, o sea, hay un montón de decretos leyes que siguen vigentes. bueno, Eh, pasaron, en a el ver, caso de ponerle la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley de procedimiento administrativo es un decreto de necesidad de urgencia, ni siquiera es una ley. Y si pasamos revista a la mayoría de las legislaciones de procedimiento administrativo de las provincias, la gran mayoría son decretos leyes. bueno, yo creo Digo que es otro una más. materia pendiente a trabajar con eso, porque ¿Sí? la verdad que han pasado, bueno, la ley de procedimiento administrativo es del año 72, la de la provincia de Buenos Aires que es del año, por ahí 70, también, es del del 70. 70, y bueno, han pasado más de 50 años y siguen vigentes. Sí, Creo que no es no sé si es buena o mala, lo que sí habría que ver si es legítima o legal. no, a ver, legítima es, o legal es, porque incluso ha tenido modificaciones ulteriores, y la Corte se encargó justamente, no voy a entrar, yo me metí en un berenjenal, pero la Corte se encargó de los años, a partir de la década del 40, de darle siempre un marco, si quieren, de legalidad, porque el problema de los decretos leyes o las normas de carácter o jerarquía legislativa que dictan los gobiernos de facto, el problema es la ultraactividad o no de esas normas una vez que ese gobierno dejó de ser gobierno o no. Entonces, eso fue fruto de distintas jurisprudencias que fue variando la Corte a lo largo de los años, pero lo cierto es que estas leyes siguen estando vigentes, o estos decretos leyes, estas normas siguen estando vigentes. Y lo que vos decís, Pablo, claro que es una cuenta pendiente. ¿De quién? La política. Así Perdón, Tiro como no otro tenemos un ejemplo código de para contencioso administrativo complicarla más. federal, no hay un código de contencioso administrativo federal, no tenemos una norma material que regule el proceso judicial en el cual el Estado es parte en un orden federal. Perdón, Sí, cuando asume Alfonsín en la década de los 80, en algún momento se proyectó derogar todos los decretos ley, pero se dieron cuenta que nos quedábamos sin código civil y sin normativa vigente prácticamente, porque la reforma del viejo código civil, la última reforma, la 17711 creo que era, no me acuerdo bien, la estudié hace rato, Sí, la sí, había ese. hecho un gobierno de facto. sí. Así como la No, y reforma más, o la ley más importante en materia de hidrocarburos en Argentina es un decreto de ley del año 67. tiro Ah, otro perdón, y ejemplo, que el la ley de caso minoridad del. actual también es decreto ley. Bueno, pero eso lo vamos a ver replicado en todas las jurisdicciones. Entonces, es La para Convención pensarlo, de o sea, son las Viena. dudas pendientes de la democracia. Pero a ver, eso no significa que uno desconozca la norma, sino yo les estoy poniendo una visión de la legitimidad. Entonces, y gran parte del desarrollo que se hace, tanto de la jurisprudencia en la doctrina, en avalar o no estas normas irregulares como normas formales y materiales, es un tema grave para discutirlo. Pero bueno, no es simplemente volvamos a el derecho y su función de legitimidad. Y lo que me interesa, que era la más importante de todas las funciones, le vamos a dedicar menos tiempo, que es la tercera función que dice Duracell. La primera, organización; la segunda, legitimidad; la tercera, ¿cuál es? Garantía. Es la función más importante que tiene el derecho, la función de garantía. ¿Qué garantía? Dos vamos a ver, según Duverger. Una, la garantía en la dinámica entre el funcionamiento o el equilibrio de los distintos poderes del Estado, en la división de
de poderes o la teoría de frenos y contrapesos, que no es estática, es dinámica. Son controles cruzados en la asignación de funciones y cómo conviven entre sí los distintos poderes del Estado. Y es incluso sano que esta interacción, sin frenar lo que es el funcionamiento del Estado, tenga frenos. Y que esos frenos, o los esquemas de frenos, funcionen dentro de las instituciones. Por eso, me parece, como abogados y abogadas, uno no tiene que tener miedo, como muchas veces transmiten los medios, bueno, cómo funciona el veto o cómo funciona la ratificación legislativa frente a determinados proyectos de ley. Cómo funciona el control de constitucionalidad, sin desconocer que el Poder Judicial, pero sobre todo su cabeza, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene un poder político, es una de las cabezas de los poderes del Estado. Entonces, la Corte no dicta cualquier fallo judicial. Cuando dicta un fallo, está haciendo algo más. No es un tribunal de tercera instancia. Es mucho más que eso la Corte Suprema. Pero bueno, y ahí les recomiendo un artículo de Bianchi, el año 97, que justamente habla sobre el rol institucional de la Corte. Pero más allá de eso, me parece que está bueno ver las tres funciones que tiene el derecho, incluso en clave al derecho administrativo. Y quedarnos quizás con esta idea de garantía. Porque esta palabra garantía va a ser central para comprender, cuando veamos los tratados bilaterales de inversión y demás, cuáles son las garantías que invoca un inversor extranjero en nuestro país y para qué le sirven esas garantías. Porque yo le decía, las garantías en clave de dos grandes ejes. Por un lado, en lo que es el equilibrio y en la dinámica del funcionamiento de los distintos poderes del Estado, pero la segunda función de garantía del particular, del ciudadano, de la ciudadana, del administrado, administrada, como ustedes quieran denominarlo, frente a los abusos del poder. Y ahí es donde aparece el derecho administrativo también. En ese deber o en esa función de garantía. Porque cuando nos llenamos la boca hablando de distintos principios, entre ellos la tutela administrativa y judicial efectiva, estamos viendo justamente el deber de garantía, la función de garantía. Cuando vemos todos los principios que se enunciaron ahora en forma expresa en la reforma introducida por la Ley Bases al Decreto Ley de Procedimiento Administrativo, deberíamos ver cuál es el alcance real, tangible, de esos principios: buena administración, tutela administrativa efectiva, legalidad, que ahora los tenemos expresamente en la ley o en la norma. Porque si no nos vamos a quedar con una idea formal y no material de lo que es el derecho administrativo. Y ahí volvemos a la definición de derecho administrativo como derecho constitucional concretizado. No es solamente hoy derecho constitucional concretizado, es algo más. Es el derecho constitucional concretizado y, como dice San Martino, el derecho convencional también concretizado. Cuando hablamos del derecho convencional, ¿qué hablamos? Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, básicamente. Pero pueden ser otros tratados internacionales que tienen jerarquía superior a las leyes y conforman ¿qué? Un plexo de obligaciones exigibles ¿contra quién? Contra el Estado. ¿Me siguen? Entonces, está bueno, me parece, hacer este ejercicio de repensar la idea de derecho administrativo, repensar la definición de derecho administrativo, para comprender un poquito más que hoy nuestro sistema jurídico, pero sobre todo el funcionamiento del derecho administrativo, está impregnado del derecho internacional, no solamente en materia de inversiones, sino también en materia de derechos humanos. Porque yo lo dejé de lado en todas estas menciones, pero los derechos humanos también forman parte de un eje relevante en materia de lo que es el derecho administrativo. Nuevamente, Lucía da amparo. El amparo no fue pensado para el derecho administrativo, en el ámbito del derecho administrativo. ¿Cómo nace el derecho? ¿Cómo está regulada la acción de amparo en nuestro país? En el orden federal, ya que les gustan los decretos leyes. Por el decreto ley 16986 del año ¿Fue un 66. producto dadivoso de un gobierno de facto? No, fue una consecuencia de dos demandas judiciales en las cuales se hizo toda una interpretación o una creación pretoriana extendiendo la idea de habeas corpus a otros derechos que no tenían que ver con la libertad o la cuestión, si quieren,
de la libertad de las personas, sino vamos a extender lo que es la libertad, la restricción de la libertad, pensada en clave del habeas corpus, para otros derechos. Pero no lo podemos llamar habeas corpus. ¿Cómo lo vamos a llamar? Amparo. Sí, Jimena, ¿querías decir algo? No, sí, que fue durante el gobierno de Onganía, un gobierno de Sí. facto. Sí. Y es una ley que sigue vigente. Sí. En todo aquello que no modificó la Constitución está vigente. Sí, como la reforma más importante del derecho privado, Exacto. hasta lo que es la sanción del Código Civil y Comercial en el 2014, fue el decreto ley 17711 del 67. También. Y en esa época hay otra más. Que, Sí, digamos, sí, no se estoy habló diciendo del que se única, monismo. hay un montón de No, normas. no, Sí. pero voy a una específica que es la que ratifica la Convención de Viena de Derecho a los Tratados. O sea, Sí. fue de un gobierno de facto. Y nosotros estamos hablando de monismo o dualismo, ¿no? En base a... ¿Y dónde ubicamos a esa norma? O sea, cuando aplicamos las leyes, aplicamos, los tratados sobre la Constitución en base a ese decreto ley. Que está Sí. calificado como ley, no como decreto ley. Sí, porque hubo una instancia en la cual directamente ya era tan, si se quiere, manifiesta la violación del ordenamiento jurídico que ni siquiera se tomó el trabajo o se tomaron el trabajo de seguir llamando los decretos leyes, sino vamos a llamar leyes de a todo y listo, ya está. Olvidemos, no, ¿para qué vamos a llamar decretos leyes? Son todas leyes. Pero, a ver, esto simplemente me parece, lo que comentamos hasta ahora es como una cuestión introductoria para repensar un poquito más y para que nos vayamos poniendo un poco en tema con lo que ahora vamos a ver dentro de unos minutos. Si les parece, hacemos un breve recreo de 5 o 10 minutos para que puedan ir al baño. Yo tengo que cargar el agua del mate. Volvemos y le damos hasta las 8:15, 8:20. ¿Les parece? Bien. Perdón, ¿la Bien. materia es hasta las 8 o hasta las 8:30? Las 8. ¿Hasta las 8? Bueno, yo podría decir hasta las 9 de la No, noche. es hasta Es las hasta las 9, 9. es hasta las 9. Nadie quería contestar. Es hasta las 9, no te están diciendo la Bueno, verdad, vamos a hacer es una hasta las cosa. 9. Vamos a terminar si quieren un ratito antes, pero por lo Che, menos no me digan mentiroso, che. tomen 10 Carlos, minutos. Quedó no. grabado además, te avisando, está grabado esto. Tómense unos minutos para ir al baño, para preparar agua al mate, lo que quieran, y volvemos, son 19:38, volvemos 19:50, ¿les parece? Dale. Ahí suspendo la Bien. grabación. Bueno, seguimos con la segunda parte de la clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo, alguna duda de lo que hicimos en la primera parte? Sí, perdón, cuando hablaste de garantía, del derecho como garantía, ¿se puede también entender que es seguridad jurídica? Sí, totalmente. Ok. Pero no solamente como seguridad jurídica, sino también mirarlo desde la parte, si querés, del derecho dentro de su función de, si querés, de garantía, en la parte instrumental del derecho. Por eso hacía tipo la analogía con el amparo, o sea, cuáles son las herramientas que en términos, por ejemplo, como decía Gordillo hace muchos años atrás, le garantiza por lo menos a la persona un día en la justicia. Lamentablemente, muchas veces las garantías las vemos exclusivamente del plano jurisdiccional o judicial y no las vemos desde el punto de vista del propio procedimiento administrativo dentro del esquema del procedimiento administrativo. O sea, las garantías muchas veces desde el punto de vista, pues decís, la seguridad jurídica es una de las garantías, pero hay otras garantías que las vamos a ver acá que tienen los tratados bilaterales de inversión, que no es solamente garantizar la seguridad jurídica, sino, por ejemplo, un trato no discriminatorio, el reconocimiento de los mismos derechos que se le da a un inversor nacional a otro inversor de otra nacionalidad en base a una cláusula que tiene que ver con de nación más o menos favorecida, estabilidad tributaria o fiscal en algunos casos, la no expropiación o por lo menos no expropiación sin indemnización previa, que sería algo que forma parte incluso del derecho público argentino, del derecho administrativo. Lo cierto es que la expropiación desde el punto de vista del derecho internacional de las inversiones tiene un alcance en la indemnización que no es la propia de la ley de expropiaciones o el decreto ley de expropiaciones nacional, y seguramente que tampoco de ninguna de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, es un poco más. O sea, dentro de las garantías está el tema de la seguridad jurídica, pero no es únicamente eso. ¿Se entiende?
salvo que vos incluyas dentro de la seguridad jurídica todo este paquete, si querés, de principios o de garantías, tanto en materia sustantiva como en materia adjetiva. Porque vamos a ver también, si llegamos, que los TBI no solamente tienen normas sustantivas, sino también normas adjetivas. Entonces, Sí, sí, justamente yo lo la veo, idea de como garantía decís. está buena pensarla, perdóname, Julio, ahí te dejo. La idea de garantía está buena verla también desde el punto de vista, si querés, adjetivo, procesal. Sí, decime, Julio. Sí, yo veo la seguridad jurídica como que engloba todo lo que mencionaste. Está bien, no es Hace, o un... sea, obviamente cada uno tiene su propio razón de ser y argumentación, pero entiendo que todo está bajo, o sea, a todo eso lo podés, en conjunto lo podés denominar seguridad jurídica. Está bien, es una interpretación, no está mal. Ok. Bueno, entonces, ahora básicamente vamos a hacer un breve raconto de algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho administrativo global. En general, cuando analizamos las fuentes del derecho o del derecho administrativo, ¿cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Que generalmente se enuncian o ustedes estudiaron. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? La ley, los Ley. reglamentos, los ¿Únicamente decretos. la ley? La No, costumbre. La Y constitución, ciertas los prácticas. reglamentos, ¿Cómo? constitución, reglamentos, leyes, Las normas. ¿La doctrina es fuente del derecho? también la ¿Sí? jurisprudencia. Bueno, ¿Sí? doctrina no, jurisprudencia, No sé si precedentes, no, porque podemos dividir entre fuentes materiales y bueno, fuentes formales. formal, sí. Tampoco nos vamos a poner de acuerdo, pero lo cierto es que tenemos más o menos delineados en general las fuentes formales y materiales. La Constitución es una de ellas, la ley, los reglamentos, la jurisprudencia, la doctrina, vamos a ver, No, el derecho comparado, muchas veces es fuente del derecho. Lo cierto es que lo atinente al derecho administrativo global, vamos a ver que las fuentes van variando. Ustedes saben que desde el punto de vista internacional, por lo menos en materia de tratados internacionales, hay un derecho duro y un derecho blando. El derecho duro es el derecho de los tratados y después hay una serie de convenciones, acuerdos, que no llegan a nivel de tratados, pero que marcan guías, marcan prácticas que son más o menos obligatorias según justamente la costumbre internacional. La Convención de Viena del Derecho de los Tratados justamente reconoce la costumbre, la práctica de los estados a lo largo del tiempo como una fuente del derecho. Ahora bien, deberíamos ver o analizar cuáles serían esas prácticas internacionales que entrarían dentro de la idea de derecho administrativo global, que todavía no definimos. Pero sí hay una palabra, un fenómeno que es el de la globalización, que no es nuevo, pero que de alguna manera, sobre todo en lo que fue finales de la década del 80, principios de los 90, se expandió en forma exponencial. O sea, caracterizada en general, ¿por qué cosa? Por la inexistencia de fronteras en el flujo de bienes y servicios. O tirar abajo esas fronteras nacionales en el flujo de bienes, personas y servicios. Cuando vamos a las bases, por ejemplo, de lo que es el Mercosur, vamos a ver que uno de los objetivos que se persigue o se perseguía eventualmente cuando nace el Mercosur, ¿cuál es justamente? Tirar abajo ciertos parámetros o ciertas bases ficcionales, porque los territorios son ficciones, los límites son ficciones, formales, materiales, y que hacen de alguna manera a poner en crisis qué idea o qué concepto. La idea de soberanía. Esta parece una clase de introducción al derecho, pero no es introducción al derecho, pero muchas veces uno tiene que ir para atrás. ¿Cuáles son los componentes del Estado? En la teoría clásica del Estado. Primero, ¿qué es el Estado? Y alguno me tiene que decir ya, es la nación políticamente organizada que se caracteriza por tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero, Territorio, población Y ¿y soberanía. qué más? y sí, Apoyo del poder. soberanía era. No me Soberanía. acuerdo. Con seguridad. Yo tengo un amigo que dice que cuando uno da un concepto, tiene que ir hasta el hueso. Es decir, soberanía, preguntando, no, soberanía. Algunos van a decir, no, pero soberanía o poder. Bueno, pero lo que caracteriza a la soberanía justamente es el poder. ¿Y qué es la soberanía? ¿Quién es soberano? No me digan el pueblo. ¿Qué significa que un Estado es soberano?
No reconocen otro superioridad. Exactamente, dentro de su territorio. No conoce otro órgano o institución que ponga en crisis o o sea, en duda el ejercicio del poder, que básicamente tiene que ver con el imperio, de dar sus normas y hacerlas aplicar dentro de un territorio. Entonces, vamos a ver que en la teoría clásica del Estado, los estados nacionales tienen población, territorio y soberanía. ¿Qué es lo que genera el derecho internacional? Justamente, pone en crisis uno de estos principios, o varios. Primero, el carácter transterritorial o internacional de la norma no se aplica en un estado, sino que se aplica en todos, o en la comunidad de los estados que participan de determinado tratado, convención, puede ser bilateral, plurilateral o universal, por ponerle un título. ¿Qué otro principio? Población. Igualmente lo mismo. No se va a aplicar solamente a la población, porque probablemente hay muchos tratados internacionales que se aplican no solamente a los que reúnen el concepto de población, sino a aquellos que transitoriamente se encuentran en un territorio determinado. Población migrante, exiliados. Y finalmente la idea de soberanía. El derecho internacional pone en crisis, ¿qué cosa? Que dentro de un territorio, a un Estado le impongan reglas en contra de sus propias reglas o que tenga que acatar normas que no fueron dictadas o sancionadas por él, pero que integran un derecho que está por encima del derecho nacional. ¿Se entiende? Entonces, este razonamiento que es básico, está bueno pensarlo, porque a veces cuando hablamos de globalización, la globalización es mucho más que una comunidad global. A mí me gustan mucho Los Simpsons, el capítulo de Los Simpsons, creo que es la 4ª temporada, cuando, no sé si a alguno le gusta Los Simpsons, pero cuando muestran lo que sería un mundo feliz. ¿Alguien tiene la imagen de ese capítulo de Los Simpsons con un mundo feliz? ¿Cómo es el mundo feliz, Sergio, según Los Sin Simpsons? abogados. Sin No, abogados. pero no es solamente sin abogado, algo más. ¿Cómo es? Haciendo ronda, cantando todos, eran todos hippies, Todos de la mano, con todos ronda y el llamando, arco sí. iris atrás, y aparecen abogados con los maletines dando vueltas. Ya es una figura muy vieja, ¿no? Desuetuda del abogado. Pero lo cierto es que, y de las abogadas, lo cierto es que ese mundo feliz de la globalización no es tal. Les voy avisando que no es tal. Primero, porque hay un principio que es la de la igualdad soberana de los estados, que es una ficción. Así como todos nosotros tenemos una igualdad formal ante la ley, materialmente no somos todos iguales ante la ley. Como dice Alejandro Nieto, quien gana un juicio no es el que tiene el derecho, sino es el que tiene el mejor abogado. Entonces, la igualdad soberana ante los estados es una ficción. Porque no juegan igual las mismas reglas o no les imponen igual las mismas reglas a todos los estados. Y en rigor de verdad, cuando uno ve, por ejemplo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y ve que hay un órgano que se llama el Comité de Seguridad, y ese Comité de Seguridad hay ciertos países que tienen poder de veto, no somos todos iguales. No son todos los países iguales, ¿entiende? Hay algunos que tienen más poder que otros. Y en el medio también juega el grado de desarrollo de los países en la determinación de ese poder, o la conformación de ese poder. Y cuando hablamos del grado de desarrollo, también hablamos del grado del poder económico de cada estado. O de las empresas nacionales o las corporaciones que integran esos estados, que muchas veces son transnacionales. Entonces, simplemente, sin hacer spoileo de las próximas clases, tengamos presente que cuando hablamos de tratados internacionales en materia de protección de inversiones, no es que Estados Unidos firma un tratado con la Argentina y somos los dos iguales. No somos iguales. Aunque el tratado sea único y pareciera ser que los derechos y obligaciones y las garantías allí incluidos son recíprocos, no funcionan igual. No funcionan igual, porque el grado de desarrollo humano medio de los Estados Unidos es más alto que de la Argentina. Entonces, la situación en materia de protección de inversiones no es la misma, porque Estados Unidos no necesita la inversión de empresas nacionales argentinas, pero Argentina sí necesita la inversión de empresas nacionales norteamericanas o de otros países del mundo.
más desarrollados o aventajados. ¿Dónde reside qué cosa? El capital. Porque cuando hablamos de protección, justamente de inversiones, hablamos de la migración de un capital de un país, del cual es nacional una empresa, a otro país, en el cual es extranjero. Entonces, volviendo a la idea de seguridad jurídica que dijo Julio, que me gusta mucho para utilizarla, y de garantía, ¿qué garantías va a tener ese inversor extranjero cuando va a un país donde el grado de desarrollo humano, político, económico y social es distinto? Y es un país o un estado que necesita de esas inversiones. ¿Qué es lo que va a hacer más atractivo la inversión en un país que en otro? Y básicamente el capital, ¿dónde va? ¿Dónde gana? El grado de ganancia que va a tener. Entonces, no sé si alguna vez a alguno de ustedes les ha tocado trabajar en alguna operación de compra-venta de alguna empresa, en alguna función, adquisición, pero hay un concepto que es de due diligence, debida diligencia. En la debida diligencia que hacemos nosotros como abogados, y intervenimos en alguna operación, en alguna transacción internacional, incluso puede ser no solamente un acuerdo de inversión. En el RIGI, por ejemplo, si es un inversor extranjero, va a haber que hacer un due diligence. Ese due diligence, esa debida diligencia, analiza todo el contexto. Y ese contexto va a determinar el costo-beneficio en términos financieros, jurídicos, económicos, sociales, lo que ustedes quieran de la infraestructura que va a tener ese proyecto o no, si eventualmente se concreta. Y las garantías que eventualmente tenga el inversor van a competir dentro de un territorio con las garantías que le da a ese mismo inversor en otro territorio. ¿Se entiende? No es casual, sino causal la forma en la cual se determinan esas garantías. Entonces, volvamos para atrás. ¿Por qué? Porque todo este sistema de garantías que vamos a ver está dentro de lo que es el derecho administrativo global, uno no lo puede ver escindido del derecho administrativo. Porque ¿dónde van a impactar esas garantías o ciertas cláusulas o principios que se van a tomar del derecho de las inversiones? ¿Y qué impactan en el derecho administrativo local? En materia de contratos administrativos, por ejemplo. En materia de obra pública. En materia de concesiones. En materia de, por ejemplo, explotación de ciertos recursos naturales, bajo ciertas normas nacionales y provinciales. Porque lo que genera de alguna manera este derecho internacional en clave a las inversiones y en clave al derecho administrativo son cambios de paradigmas, donde a nosotros, muchas veces como operadores jurídicos nacionales, nos cuesta interpretar y aceptar que hay cuestiones que pueden integrar el derecho administrativo global, el derecho internacional, que chocan con principios del derecho público. Un excelente ejemplo, pero no para debatir, sino para ver ese choque, se da en expropiaciones. Porque el régimen de expropiaciones, derecho público, las expropiaciones, tanto a nivel nacional o provincial, es eminentemente derecho administrativo argentino. Ahora bien, cuando hay una expropiación es porque hay un concepto, una idea de utilidad pública. Y sabemos cuáles son las reglas en materia de expropiaciones en nuestro país. 17 de la Constitución y vamos, si se quiere, a cada legislación provincial, nacional o de la CABA. Lo cierto es que cuando hay una expropiación o un derecho asimilable, o si quiere, un acto asimilable a expropiación, porque cuando, por ejemplo, se quita una concesión con la autonomía de las causales, si es por legitimidad, ilegitimidad, oportunidad, mérito o conveniencia, cuando se quita un derecho a un particular que está tutelado o garantizado por un TDI, el alcance de la expropiación, o mejor dicho, los efectos de esa expropiación, lo podemos ver desde dos ámbitos, del derecho local o del derecho, o sea, el derecho argentino o del derecho en materia de inversiones. Y el alcance de la indemnización va a ser distinto. E incluso el foro donde vamos a discutir o podemos discutir, y esto es a gusto del comensal, que es el inversor o no afectado, va a ser también distinto. Y esto choca con todo lo que uno aprendió o entiende que es el derecho público argentino, o el orden público argentino. ¿O me equivoco?
¿Qué acto más soberano tiene un Estado que no sea expropiar por razones de utilidad pública? ¿Me siguen? Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional y el derecho administrativo global, vamos a ver que ya desde hace algunos años, acá en Argentina el que primero lo desarrolló les diría que fue Bordillo, y después a nivel internacional yo le subí un texto de Ginsburg y de otros autores, Nico Kirchberg, que son autores que han desarrollado ya hace, les diría, más de 20 años, y han empezado a decir, bueno, ¿cómo se mide el impacto del derecho internacional en materia de inversiones en cada ordenamiento jurídico? Pensando que, por ejemplo, hay experiencias y formas de regulación, básicamente, que difieren según los distintos sistemas jurídicos. Bajo el derecho continental europeo, en general, los que siguen el modelo francés, vamos a ver que la regulación del Estado aparece como inherente incluso al propio derecho administrativo, y en algunos países anglosajones ese derecho administrativo aparece en otro plano, aparece más como regulación, incluso como poder policía u otro tipo de alcance de regulación de derechos, pero bajo otros paradigmas, porque el derecho administrativo es el derecho de la agencia, o podemos caracterizarlo, si se quiere, en Estados Unidos como el derecho de la agencia, pero bajo el sistema continental europeo, el derecho administrativo es otra cosa. Es más de lo que estuvimos discutiendo hace unos minutos. Entonces, ¿qué es lo que analiza el derecho administrativo global? Y esto es por lo menos la idea que me gustaría que se lleven de esta primera clase. Es, por un lado, cuáles son las notas que impactan en el derecho administrativo local y que conforman una rama nueva, si se quiere, del derecho, todavía no definida, sobre que vamos a denominar derecho administrativo global. Básicamente, cómo impacta en la regulación de los estados locales y cómo impacta incluso en las normas de procedimiento, en las normas procesales de los estados. Sea como una orientación o como una norma directamente operativa en cada uno de estos países. Si quieren, bajo la discusión del monismo-dualismo, pero lo cierto es que el impacto está. Porque al mismo tiempo vamos a ver que el derecho internacional va a impactar incluso en la interpretación que se va a hacer de derecho administrativo a nivel nacional. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, estamos siguiendo. Bueno, entonces, un punto que me parece interesante es que me parece sirve en esto recordar a Tomás Ramón Fernández y a García Enterría, Eduardo García Enterría, en cuanto reconocer, yendo en clave a lo que hemos discutido hace unos minutos, que el derecho administrativo justamente es la rama del derecho público interno por excelencia del Estado. Y esto tiene que ver quizás, para abandonar un poquito la idea de exorbitancia, pero claramente lo que nos decían García Enterría y Fernández es, bueno, che, el derecho administrativo es el derecho público interno por excelencia del Estado y hace a su soberanía. Entonces, lo que viene a hacer el derecho administrativo global justamente es romper un poco con esta idea del derecho administrativo solamente interno, sino decir, bueno, hay un derecho administrativo que está por encima de los estados. Y esto, de alguna forma, vamos a ver, también va a discurrir entre dos grandes aguas. Entre aquellos que ven al derecho administrativo como un derecho, si se quiere, que regula la actuación del Estado, y en otro caso un derecho administrativo un poco más residual, sentado, se quiere, únicamente a ciertas regulaciones específicas, pero no solamente las relaciones del Estado con los particulares, sino, si se quiere, aquellas actividades solamente reguladas. Una reglamentación más grosso modo del Estado, su relación de los particulares y la relación de los particulares con el Estado y dentro del Estado, sería un campo de actuación, y la otra, el impacto del derecho internacional en cada regulación específica o sectorial. Entonces, hay un problema que tenemos
en el derecho administrativo global o el derecho internacional de las inversiones como su nota característica. Por un lado es, ¿quién crea el derecho administrativo global? ¿Dónde se crea el derecho administrativo global? ¿Dónde se crea? ¿Quién es el órgano de creación del derecho administrativo global? ¿Qué piensan Sería el ustedes? poder ejecutivo que tiene las facultades de celebrar internacionales. Ahí Carlos pone la ley penal de minoridad, las organizaciones internacionales. Bueno, vamos a ver que el impacto del derecho administrativo global tiene que ver con que los órganos de creación del derecho administrativo global son difusos, no son concentrados. Entonces, y esa difusión o efectos claramente van a impactar en cada estado en forma particular y en forma peculiar. Entonces, básicamente, en todos los países, o por lo menos la mayoría de los países que siguen un modelo, si se quiere, occidental en lo que tiene que ver con su sistema jurídico, rige una regla, que es el Estado de Derecho o el Rule of Law. Ahora bien, la discusión justamente en el derecho administrativo global es cómo se conforma ese Rule of Law. Porque la sujeción del Estado al derecho, bajo la regla del Rule of Law, bajo un derecho administrativo global, no es solamente el derecho interno, sino también un derecho externo. Que una parte de esa discusión podría estar zanjada y decir, bueno, seguimos el modelo de nuestra Constitución, en el caso argentino, de 1994, y nosotros tenemos fuentes internacionales de derecho, que requieren cierta recepción para cierta jerarquía constitucional. Y aquellos que no son ratificados por ese, y además no son tratados de derechos humanos, pero pueden ser de integración económica, y los restos de los tratados tienen jerarquía superior a la ley. Y eso no es nuevo, sino que estaba en la Constitución histórica ya. Pero lo cierto es que vemos ahí que hay una recepción y una permeabilidad de nuestra práctica constitucional justamente a una globalización o a un carácter más global de nuestro derecho interno, no solamente en el plano constitucional, sino también en el plano del derecho administrativo. Entonces, ¿quiénes son los que regulan nuevamente este derecho administrativo? ¿Quiénes crean el derecho administrativo global? En primer lugar, justamente tiene que ver con las organizaciones internacionales. La ONU, formales. ONU, Organización Mundial de la Salud, PNUD, OMS, Comercio, OCS, Banco Mundial, me sale la ILO en inglés, la OIT, puede ser incluso la CEPAL, puede ser incluso la OCDE. Entonces vamos a ver que hay un montón de órganos dispersos. El Banco G7, Mundial. el G20. ¿Se entiende? Va a haber organizaciones formales y otras que son no tan formales. Y esto va a depender de si la conformación de estas organizaciones nacen como fruto de un tratado o en realidad es un grupo de ministros de Economía que se reúnen 2 veces por año para discutir la naturaleza jurídica de las inversiones extranjeras. Estoy exagerando y siendo, o sea, extremista en la posición. Pero bueno, el derecho internacional en materia de derecho a administración global tiene que ver con las normas que nacen en estas organizaciones internacionales. Algunas formales y otras que son menos formales. Entonces, ¿qué otras normas? O sea, no solamente estos órganos, también los tratados, los acuerdos internacionales que hacen de alguna manera a compromisos que se asumen a nivel estatal, a nivel nacional, pero que son valiosos. Por ejemplo, en materia de corrupción, en materia de transacciones internacionales, en materia de comercio. Y esos tratados en general tienen también órganos de aplicación y órganos de seguimiento, y esos órganos de aplicación y seguimiento pueden dictar o crear normas jurídicas. ¿Qué otros órganos crean derecho internacional? O pueden crear, mejor dicho, normas que hacen al derecho de administración
de este derecho administrativo global. Puede ser que haya órganos nacionales, o sea, de los estados, que intervienen bajo el imperio de algún tratado internacional o una red internacional, como puede ser en materia de trata o en materia de, si se quiere, de transacciones internacionales o lo que tiene que ver con, de alguna manera, algunos delitos o conductas en manera de lavado de activos. Después vamos a ver que aparecen también regulaciones que tienen que ver con lo que mencionamos hace unos minutos, de órganos que no son formales, pero ya no en las cuales participan los estados, sino que participan privados. Pueden ser que sean intergubernamentales, internacionales, pero privados. Entonces, que sugieren o dan recomendaciones en materia de creación de ciertas normas o principios aplicables a el Concierto Internacional de Estados. ¿Qué ejemplos se les ocurre a ustedes? En materia incluso de economía, en materia de contadores públicos. ¿Qué normas se aplican en materia de ciertos balances para empresas que son corporaciones internacionales o empresas? ¿Qué normas se aplican? ¿Alguna vez escucharon hablar de las normas NIF o las normas o sea, normas que se aplican en materia de balances, por ejemplo, para cálculo de activos, flujo de fondos? Esas reglas internacionales, incluso uno las podría ver no solamente desde el punto de vista del derecho, en materia de ingeniería, en materia de economía, como decíamos antes, esas normas van más allá de los estados. Entonces, implican estándares que van a terminar siendo aplicados por estos países, muchas veces sujetos o mencionados por normas nacionales. En materia de salud, por ejemplo, la Ley de Salud Mental, el artículo primero de la Ley 26.657, incluye normas que se denominan de soft law como directamente aplicables en Argentina, en materia de derechos de las personas con padecimientos mentales. Ciertos principios del año 91. Que eran soft law, no eran una convención de un tratado internacional, pero hay una recepción por una norma legal que las hace propias y dice son directamente operativos. ¿Cuál sería la aplicación? No escuché nada, perdón, ¿me lo querés escribir en el chat? A ver, ¿qué otro punto tenemos bajo el derecho internacional de las inversiones y qué hace también al derecho internacional? ¿Las personas humanas somos sujetos de derecho internacional? Y no, en principio son los estados y las Bueno, organizaciones internacionales. somos sujetos pasivos, si se quiere, ¿no? Pero no somos sujetos activos del derecho internacional. Porque a nosotros, obviamente, hay un montón de principios, normas aplicables en el ámbito del derecho internacional que podemos invocarlo, pero en realidad como sujetos pasivos. El sujeto activo, el que es titular de esa acción, eventualmente son los estados. Pero a ver, volvamos a el tema de la regulación y al tema de los sujetos bajo el derecho administrativo global. Si algo caracterizó justamente toda la crisis del 2001-2002 es que aparecieran empresas o accionistas de empresas o personas humanas que participaban en empresas constituidas en la República Argentina, pero que eran nacionales de un tercer estado, que invocaban directamente ¿qué cosa? Obligaciones nacidas de un tratado internacional en la cual esas personas jurídicas, esas personas humanas no eran parte, sino en un tratado bilateral de inversión como cualquier tratado internacional, las partes ¿quiénes son? Los estados. Pero quienes invocaron las garantías o quienes invocan las garantías de esos tratados internacionales, ¿quiénes son? ¿Los estados o los particulares nacionales de cada uno de esos estados? Claro, las empresas. Particulares. Los particulares. Vamos a ver acá, si llegamos, si vamos a llegar, que cuando veamos el sistema CIADI, por ejemplo, del convenio, las reglas CIADI para arbitraje,
Hay un artículo, el 25, que cuando habla de quiénes pueden ser demandados, quiénes son sujetos pasivos en un arbitraje internacional bajo la regla CIADI, son los estados nacionales como sujetos pasivos. No se puede demandar, por ejemplo, a un estado subnacional, salvo, dice el convenio CIADI, si ese estado nacional prestó su conformidad para que su subunidad política pueda ser demandada en forma directa. ¿Se entiende? Ahí vemos también otra excepción más que dentro del esquema, si quiere, del derecho internacional, del derecho administrativo global. Entonces, yo les decía, a grosso modo, la discusión sobre las fuentes del derecho administrativo global y cómo desde el punto de vista del derecho internacional tenemos las fuentes duras, que son los acuerdos, los tratados, las convenciones, y después hay una fuente blanda del derecho internacional. Y en general se equipara muchas veces en lo que es la creación de las normas duras a los órganos rígidos de los tratados internacionales o de las convenciones, y al soft law quizás a órganos de aplicación o a órganos intergubernamentales privados o públicos, pero que no forman parte, no integran decisiones abarcadas dentro de lo que sería el derecho de los tratados. Lo cierto es que cuando uno ve las buenas prácticas, las guías o las recomendaciones, que son todas en general, o principios, que se aprueban en ciertos ámbitos internacionales, menos rígidos, más informales, que conforman el denominado soft law, muchas veces este soft law termina siendo directamente operativo o aplicable a los estados cuando se transforma en ¿qué cosa? En una costumbre internacional. O cuando ese soft law, ese derecho blando, menos rígido, es adoptado por normas de derecho interno de los estados. Y ahí volvemos a esta idea del dualismo y el monismo bajo el derecho internacional. Entonces, vamos a ver que lo que caracteriza generalmente al soft law internacional frente al hard law internacional es que en el soft law básicamente los términos son todos, no son obligatorios en principio, hay una cierta imprecisión en los términos y se deja generalmente a los estados para que terminen de definir y ajustar sus normas internas a estos términos más vagos, estos principios generales que muchas veces no se terminan de redactar. Lo mismo que lo decía en las normas de creación, quien crea este tipo de soft law en general no son autoridades aceptadas en el plano internacional de los estados, sino que son más informales. No se define muchas veces cuál es la responsabilidad si no se cumple con esa sugerencia que forma parte del derecho del soft law. Y vinculado con esto está el tema de si son exigibles o no las normas del derecho blando. En principio parecería ser que no. Reitero, siempre y cuando ese derecho blando no se hubiera transformado en una costumbre internacional bajo la Convención de Viena. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿por qué me interesa por lo menos concluir esta primera clase con esta idea muy vaga sobre las fuentes en el derecho internacional y las fuentes en el derecho internacional de las inversiones o denominado derecho administrativo global? Por el impacto, si se quiere, que vamos a ver en el Consejo Internacional de las Naciones, a las cuales se le imponen ciertas normas, se quiere, de derecho administrativo, más allá de las que están creadas por cada uno de estos estados, o más, todavía más complejo aún, como en el caso argentino, donde el derecho administrativo es eminentemente local. Después, el impacto incluso de el modo en el cual cada uno de estos estados organiza sus instituciones, a partir de ciertos compromisos asumidos en el plano internacional. Lo vimos en su momento, por ejemplo, con la UIF. Lo vemos muy en particular muchas veces con lo que es la Oficina Anticorrupción. Y finalmente, me parece lo más relevante es la creación de normas. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, en materia de contrataciones públicas, que se adoptan ciertos principios establecidos por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de transparencia, publicidad o anticorrupción, en realidad lo que estamos haciendo es receptando normas que no son directamente oponibles a la Argentina, pero que esas recomendaciones, si la Argentina no las adopta dentro de sus ordenamientos jurídicos locales, entre ellos las normas de contrataciones nacionales, provinciales o de la CABA, no va a ser beneficiario o no va a poder acceder a un crédito internacional. ¿Se entiende? Entonces, todo este impacto o todas estas cuestiones me parece que es interesante para, por un lado,
tener las bases para que ustedes ya se pongan a leer o puedan empezar a leer los contenidos de la bibliografía que tienen en el campus. Y también, fíjense que hay una primera actividad, obviamente no es para presentar, que está en el campus, que son los casos Cartelone, Claren Corporation y ProPyme, donde de alguna manera uno puede ver la crisis en las fuentes, en las obligaciones internacionales y esta tensión entre el derecho interno y el derecho externo, el derecho administrativo nacional y el derecho internacional o en materia de inversiones o derecho administrativo global. Entonces, esa tensión lo pueden ver también en un texto que les dejamos, que es de Gordillo, que se llama Los valores en el derecho administrativo global. Simplemente es para indiciar, o incluso la próxima reunión que tengamos, seguramente en los primeros minutos hablaremos sobre eso. Pero después tiene un texto mucho más interesante y mucho más desarrollado, que es justamente el texto de Kingsbury con Nico Krish y Stewart, que tiene que ver con cómo nace el derecho administrativo global. Está escrito en 2010, está muy interesante. Este trabajo fue traducido en varios textos, o en varios idiomas, mejor dicho, y me parece que todo aplica como para una comprensión más delimitada de, dentro de los objetivos, me parece que hemos planteado en el programa de la materia. Entonces, con todas estas cosas, yo no los voy a entretener mucho más, salvo que tengan alguna pregunta o algún comentario, y tienen ya trazado el camino como para tratar de empezar a hacer su recorrido asincrónicamente dentro del campus, con las distintas actividades y demás. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica? Son siempre bienvenidas, aunque parezca que no me gustan, las acepto las críticas. Yo tengo una pregunta con respecto al soft law. Cuando una Bien. norma interna remite a una norma de soft law, digamos, a mí lo que me choca es con el procedimiento de ratificación de digamos, de las normas internacionales, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, cuando se aplica por la costumbre, o sea, la costumbre requiere la convicción de la obligación de estar cumpliendo con una obligación legal, ¿no? La costumbre internacional estamos Ahora, hablando, ¿eh? Pero, Carlos, es la costumbre internacional. sí, No es lo mismo la costumbre que la costumbre internacional también, dentro de lo que es la Convención de Viena. claro, pero ahí la pregunta es, digamos, esa costumbre, digamos, se recepta como costumbre, digamos, interna o como costumbre internacional. No, estamos hablando de la costumbre ¿Se internacional. entiende la Estamos pregunta? hablando... ¿Cómo? ¿Se entiende a dónde la pregunta mía? La segunda de contexto de atrás para adelante. Cuando hablamos de costumbre, estoy hablando de la costumbre Bien, internacional, no estoy hablando de las costumbres dentro del Estado, perfecto. sino de la costumbre internacional Bien, como fuente del derecho internacional. Entonces, bien, y ahí vuelvo a sí, tu primera pregunta. Y ahí vuelvo a la sí, primera pregunta. Si un Estado sanciona una ley, y esa ley, como yo decía antes, la ley de salud mental, incluye como propia o hace propia una norma de soft law, que no es un tratado, no es un sí. tratado, significa que lo que están en esos principios, por ejemplo en el caso de la ley de salud mental, que son los principios de salud mental, se aplican directamente en la Argentina. Que igual, Por ejemplo, las normas de Brasilia. ¿cómo? Creo que están las normas de Brasilia, creo, o sea, las Con las recomendaciones de reglas de Brasil. Brasilia de acceso a la Sí, justicia. por Bueno, ejemplo. por ejemplo, ese soft law no es un tratado internacional. Y se aplican Bien, directamente acá, incluso pero la surge de propia un Corte, o acuerdo sea, ahí. Suprema. ¿Cómo? Pero ahí surge, digamos, de un acuerdo entre naciones. O sea, alguien se sentó de un país de otro y bueno, vamos a ponernos de acuerdo con estas reglas. Sí, pero no O sea, siguió con un esquema, si querés, duro de derecho a los tratados. bien, perfecto. Entonces, ahora, esa norma que ingresa como norma Que tiene que ver, internacional o como incluso este norma año, local. ahora no me acuerdo de los autos, capaz que alguno o alguna que está acá Sí, en el chat lo tiene, en el chat, en la clase lo tiene presente. Este año la Corte modificó, o fue el año pasado, me parece que fue para el año pasado, incluso fue en contra de de la propia jurisprudencia de la Corte en materia de ratificación de tratados internacionales, en un caso particular era un caso de concursos y quiebras sobre los derechos o el privilegio que tienen los trabajadores al momento de verificación de créditos, invocando una ajá, convención de la OIT, y la Corte dijo, en este caso, esa convención no fue ratificada
según el derecho de los tratados de la Convención de Viena, por lo tanto no puede ser invocado como un privilegio especial dentro de un proceso de concursos y quiebras. ¿Alguno lo tiene presente el caso? Si no, se los busco y se los mando después por mail. No, yo no. No ni Bueno, sabía que yo se los paso existía. eso, porque es bastante Bien. cuestionable, porque uno tiene que leer esa decisión de la Corte como un cirujano o como una cirujana para entender y de construir lo que está diciendo la Corte ahí. Porque eso Está bien, pero daría ese pie a un convenio de la OIT, desconocimiento. Escúchame, Carlos, eso daría sí, pie a un sí, sí, desconocimiento, porque en ese caso el legislador se había hecho cargo de la convención de la OIT. Era justo el ejemplo que estabas diciendo vos. Entonces, las claro, consecuencias jurídicas de la decisión de la Corte donde modificó cómo se ratifican, cuál es el procedimiento de ratificación de los tratados para su vigencia y sí, operatividad en nuestro país, implica un retroceso en materia de lo que estamos hablando ahora. Lo voy a buscar y se lo voy a mandar para que lo vean, para que es interesante. ¿Por qué? Porque este fallo pasó desapercibido, porque es una materia concursal. Pero ojo, que esto no tiene efectos solamente en el plano concursal, tiene efectos desde el punto de vista del derecho internacional, porque claro, la OIT tomó nota de este desconocimiento de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, de un compromiso asumido por la República Argentina en el ámbito internacional. ¿Se entiende? sí, sí, Bueno, sí, sí, porque en resumidas cuentas, de lo que estamos hablando al final del día, y muy simple, es si esa obligación internacional, que puede ser una obligación internacional en sentido estricto, formal, de un tratado, sí, o una obligación sí, internacional en la cual tiene que ver un correlato con un compromiso internacional bajo el derecho argentino, trae o no aparejada la responsabilidad. ¿Se entiende? sí, 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 lo entiendo perfectamente, por Bueno, eso hice la pregunta. entonces, yo puedo hacer un desarrollo doctrinario perfecto, bárbaro, pero afuera, ¿a quién convenzo? Justamente tiene que ver con esta tensión del derecho interno con el derecho internacional. Y para cerrar, tengámoslo presente que muchas veces aquello que a nosotros nos cierra desde el punto de vista del derecho interno, y decimos, no, esto es orden público, esto está el interés público, afuera no convence a nadie, porque van a poner una norma por encima. Y esa norma que está por encima incluso puede ser hasta un contrato. Y voy a decir, ¿pero qué es un contrato? ¿No está por encima de las leyes? No, el análisis que se hace es otro. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí, entra en crisis la idea de soberanía, la idea de orden público, la idea de derecho interno, y en general, quienes son víctimas, por ponerle un nombre, de todas estas interpretaciones, no son los países exportadores de capital, sino los países que son receptores del capital extranjero, entre los cuales se encuentran nosotros. ¿Se entiende? Entonces, para sí, pensar sí, eso. Entonces, y tiene que ver con esta desigualdad soberana. No somos iguales todos los países ante la ley. No somos los países todos los iguales, mejor dicho, no somos todos los países iguales, soberanos, entre todos. Es una ficción. Lamentablemente es una ficción, como tantas otras. Pero, a ver, tampoco es como decir, vamos a salir a prender fuego a la ONU, no es lo que propongo, sino es repensar, analizar y ser un poco más realistas y pragmáticos cuando, por ejemplo, pensamos que porque si firmamos un tratado con un país, como puede ser, no sé, el Reino Unido o los Países Bajos, estamos en igualdad. No estamos en igualdad. Puede suceder, como ha sucedido, acá vamos a ver un caso que es Mafecini contra el Reino de España, donde un argentino invoca el TBI de Argentina con España por una afectación de una inversión en un país extranjero. Pero es excepcional, ¿se entiende? Lo me hace más... recordar a Rebelión en la Granja. Somos todos iguales, pero hay algunos que somos más iguales que otros, dijo el Sí. cerdo. Pero bueno, para cerrar, les leo algo y terminamos. Hay un libro muy lindo que se llama, no sé si se ve ahí, Moral y Política. En realidad es una compilación que se hace de Albert Camus, que Albert Camus no solamente escribía obras de teatro, sino que fue periodista. Y en este libro que se llama Moral y Política, que resume distintos textos publicados por él en la época de la resistencia francesa, cuando estaba ocupada Francia por los nazis, él decía: la verdadera desesperanza no nace ante una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de una lucha desigual,
proviene de que no se perciban más las razones para luchar e incluso de que no se sepa si hay que luchar. Y él decía, las páginas, yo digo las clases que siguen afirman simplemente que, si bien la lucha es difícil, las razones para luchar, al menos, permanecen siempre claras. ¿Qué les quiero decir con esto? A veces parezco pesimista o muchos de los temas acá son pesimistas. Y en realidad no es para eso, sino para tratar de comprender cuál es la realidad, dónde nos ubicamos nosotros como abogados y abogadas, y qué podemos hacer o qué herramientas tenemos dentro de esa realidad para interpretar un poco mejor la realidad. Si no, vamos a interpretar la realidad desde un ombligo jurídico y no vamos a ver que hay todo un cuerpo que lo circunda, ¿se entiende? Entonces, y no es porque nuestro derecho administrativo o el derecho público argentino no valga, sino que vale, pero está integrado en un sistema internacional, que hoy es global. Nos guste o no nos guste. Es como negar la influencia de la inteligencia artificial en la mayoría de los procesos en los cuales hoy intervenimos nosotros como personas. Es inevitable, es inexorable. Bueno, la globalización también lo es. Yo no puedo tapar el sol con la mano, sino simplemente, bueno, ver de qué manera el sol brilla y qué puedo hacer de alguna manera para generar alguna sombra. ¿Se entiende? Entonces, con todas estas aclaraciones, si les parece, cerramos la clase acá. Tienen un montón de cosas para leer, para divertirse, hasta el 25 de septiembre, y el 25 nos volvemos a conectar a la misma hora y por el mismo canal. ¿Sí? Buen fin de semana y gracias por Gracias, señor cualquier Martel. cosa. Me mandan un Muchas correo gracias, hasta luego. o me escriben en el campus y nada.